have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 28, con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Fede, buenos días, ¿cómo vas? George, todo muy bien, gracias. ¿Vos qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, hermano. Mil gracias y arranquemos. Démosle. Dice así: Washington, 1940. Europa está en guerra y Estados Unidos se prepara para algo inevitable. George Marshall acaba de ser nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército. Tiene frente a él una tarea imposible: transformar una fuerza debilitada en una máquina confiable antes de que llegue el desastre. Los nombres sobre su escritorio no son fichas, son oficiales, generales, hombres formados durante décadas. Pero Marshall no ve antigüedad, ve responsabilidad. Uno por uno revisa y cuando encuentra señales de soberbia, falta de juicio o incompetencia, actúa. En cuestión de semanas, releva a más de 600 oficiales. No puedo confiarle hombres a este hombre. Este hombre no puede liderar bajo fuego. Su criterio estaba claro. Nada de gritos, nada con odio. Reemplazó experiencia con carácter, rango con juicio, estatus con fiabilidad. Muchos lo criticaron, lo llamaron imprudente, pero esos nuevos líderes, muchos desconocidos, pero con nervios de acero, fueron los que ganarían la guerra. Marshall no esperó a que esos líderes fallaran en batalla. Los relevó antes, porque entendió que no eran las personas correctas, y entendió que despedir a tiempo no es castigar, es proteger. Y así iniciamos, Fede, este episodio sobre despedir rápido, despedir mejor. Y digamos lo siguiente: despedir a alguien no es natural. Es decir, nadie nace sabiendo despedir. Correcto. Y casi nunca cuando lo ascienden a uno como líder le enseñan cómo hacerlo bien. Y es que no hay un curso obligatorio que diga bienvenido al liderazgo, aquí vas a aprender cómo tomar una de las decisiones más duras de tu carrera, sacar a alguien del equipo. Normalmente eso no es algo que se lleve a cabo en las organizaciones. Y sin embargo, a todo líder eventualmente le toca hacerlo. Y es una de las cosas que más va a definir el carácter de un líder. Si el carácter no se define en cómo celebramos los logros, se define mucho más en cómo actuamos cuando alguien no está a la altura. Por ejemplo, cuando Marshall removió a sus generales, no fue porque le gustara, ¿sí? Fue porque él entendió algo que pocos líderes entienden a tiempo, y es que no actuar también es una decisión, y suele ser la peor decisión, Fede. Pero la mayoría de líderes no despedimos por decisión. Más a menudo despedimos por frustración, por presión, por saturación, despedimos tarde. ¿Y por qué? Porque es que despedir duele, hermano. ¿Cierto? Porque en el mejor de los casos, uno se pregunta si uno fue el que falló, ¿no es cierto? Porque a menudo hay historia, hay afecto, hay esperanza, porque uno piensa que quizás con un poco más de tiempo, quizás, o con otra charla más, o si le doy otra oportunidad. Y así se nos pasa el tiempo, y mientras tanto, ¿qué pasa? Pues que el equipo se sobrecarga, la cultura se resiente, los estándares se desploman, y uno como líder va perdiendo autoridad moral, va perdiendo el respeto de su gente. Quien lo ve a uno no tomando las decisiones, porque el equipo sabe también lo que está pasando. Hasta que un día pasa una de dos cosas. O la persona renuncia y uno se queda perplejo y aburrido porque uno sabía que uno debió haber actuado hace meses, pero la persona terminó renunciando, o uno ya no puede más y entonces
uno despide a la persona y es normal hacerlo tarde o hacerlo mal. Es común. Y es común hacerlo mal porque ya hemos acumulado demasiado, ¿verdad? Entonces, o lo hacemos de una forma que sin querer deja una marca negativa en todos los que vieron todo este proceso desde el inicio. Y ese es, Fede, el verdadero desbalance de despedir tarde y hacerlo mal. Es que tenemos líderes que saben que hay un problema, pero esperan. Y esperan hasta que el costo ya no lo aguanta nadie, ¿no es cierto? Entonces, ya no se vuelve solo una mala decisión, sino que se vuelve una especie de traición a todas las personas que sí lo están dando todo en el equipo. Total. George, y es que no es solo cuando el líder sabe que esa persona debe salir, sino el equipo también lo siente. El equipo sabe que esa persona es la que debe salir para no bajar el promedio, por así decirlo. El equipo lo sabe, vos lo sabés, lo hemos hablado muchas veces. Yo aquí cometí quizás la mayoría de errores en mi carrera de liderazgo, en mis empresas. Yo a menudo sentía y sabía cuando una persona no encajaba. Los errores, no los voy a decir pues todavía, pero el hecho es que el error principal estaba en yo saber que había una persona que no podía estar más en el equipo y sin embargo yo no actuaba a tiempo. Esperaba, daba nuevas oportunidades, una charla más, una oportunidad más. Y lo que vos decís es supremamente cierto. Todo mi equipo lo sabía. Mi equipo lo sentía y eso afectaba no solo las relaciones, afectaba la productividad del equipo mismo por todos lados. Y afectaba la forma como ellos me veían a mí, como su líder, ¿cierto? Entonces, definitivamente, hermano, despedir rápido es una de las cosas más importantes. Pero ojo, pues aquí uno no puede ir simplemente señalando a los líderes con facilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que despedir es una de las tareas más difíciles del liderazgo. Todos los que hayan despedido y tengan que despedir saben que es muy duro. Y como ya dijimos, nadie nos enseña cómo hacerlo bien, hermano. Pero el costo de no despedir a tiempo es enorme. Entonces hablemos un poquito sobre eso, ¿te parece? De una. Uno de los temas que se desploma es la productividad, ¿vale? Empezando por ahí. Entonces, empleados desalineados, hermano, han sido drenados de energía en un ambiente en el que están viendo una indecisión, pero también drenan energía. Son personas que requieren supervisión constante, ¿sí? Reducen el rendimiento del equipo. Gallup, por ejemplo, estima que un empleado desvinculado cuesta hasta el 34% de su salario anual en pérdida de productividad. Pero en mi experiencia yo diría que puede ser mucho más, hermano. En nuestro caso, siempre fue mucho más que eso. Por otro lado está un costo que es mucho mayor, que es el costo cultural. Prefiero que la cultura y la moral se van en picada. ¿Por qué? Porque es que al ver que no pasa nada con una persona que no rinde, el equipo, lo que hablábamos ahora, pierde confianza. Y eso es causa de la caída de la productividad, pero también impulsa la rotación, deteriora la calidad del servicio, mejor dicho, se lleva todo por delante en una organización. Y además, despedir tarde tiene un impacto que es negativo, no solo en la organización y en el equipo, sino que es negativo en esa persona, en la persona que debería ser despedida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque quien no recibe una salida clara queda en el limbo, Fede. Sí, queda sin crecimiento profesional, queda sin claridad sobre su valor y queda sin una oportunidad de avanzar en la vida, en su vida profesional. Entonces, es dejar a alguien en un limbo donde pues, se termina deteriorando su propio potencial. Esto a mí me ha tocado verlo muchísimas veces. De hecho, yo lo he hecho con personas, pero además me ha tocado verlo en muchas empresas. Sí, yo recuerdo, Fede, pues un caso específico en el que no va a mencionar organizaciones ni nombres, pero una persona en un área de diseño, yo creo que 10 años, todo el mundo en la empresa quejándose de esta persona. 10 años. Y nadie hacía absolutamente nada. Perdía la empresa porque constantemente había reprocesos, insatisfacción dentro del equipo, pues reprocesos obviamente porque había resultados mal entregados, pero además los equipos se quejaban de los líderes, que no hacen nada con esta persona. Es que en esta empresa no se hace nada. Entonces, mírame los rumores que se empiezan a ver a escuchar en los pasillos.
Pero también está el problema para una persona que durante 10 años no recibió una retroalimentación justa. Entonces, una persona que no crece, que no avanza, que es fácil recibir retroalimentación franca, no es fácil. Pero ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo ideal si uno desea crecer como persona? Claro, por supuesto. Que es algo que no sucedió acá y estoy hablando pues, sin charlas de 10 años de una decisión postergada, mal postergada. Entonces, imagínate, es una persona que queda en un limbo y una organización que perdura y hace que perdure un problema. Esos son los costos de despedir tarde, pero además podemos terminar despidiendo mal. Y las consecuencias de despedir mal son delicadas, Fede, porque pues, estamos dañando la cultura corporativa. Un mal despido genera desconfianza en el resto del equipo, genera miedo, genera rumores, pero además una terminación mal realizada puede traer riesgos legales, hermano. Especialmente si no se siguen procesos claros, ¿no es cierto? Se expone a la empresa a litigios costosos y todo eso es muy complicado. Y por eso los líderes tenemos que aprender algo que es muy importante. Y es que hay que despedir rápido. Y hay que despedir bien. Y despedir rápido y bien no es castigar a la persona. Despedir rápido, como aprendió George Marshall, o como mejor dicho lo sabía ya en ese momento, despedir rápido es proteger. ¿Y proteger qué? Proteger al equipo, proteger a la cultura, a veces proteger también a la persona que ya no encaja, aunque esa persona no lo ve. ¿Cierto? Pero despedir rápido no significa despedir de forma impulsiva. Despedir rápido significa que una vez vos tenés claridad, ya no seguís postergando. ¿Sí? Ya no esperás a que la situación se deteriore más. Ya no cedemos ante los miedos, sino que actuamos, decidimos, y decidimos con respeto y con firmeza. Que no hay nada más cruel, hermano, que dejar a alguien donde no está creciendo, donde no aporta, donde daña, y donde todo el mundo lo sabe, y donde todo el mundo a muchas veces a sus espaldas pues se queja y señala. Entonces, Total. decidir bien y a tiempo, pues no es que sea parte de liderar. Es que despedir bien y a tiempo es una de las top responsabilidades del liderazgo. Es cuidar la misión y cuidar al equipo. Y es parte de merecer la confianza que nos ha sido dada cuando nos han dado una posición de liderazgo, Fede. Si un buen líder no despide por enojo ni por frustración, un buen líder despide por responsabilidad. Se ve, George, por ejemplo, en la industria colombiana que tiene muchos años en estas empresas grandes corporativas, cuando, por ejemplo, llegan nuevos líderes provenientes pues, de otras empresas, del extranjero inclusive, y llegan con una visión diferente, o más que una visión diferente, llegan con llamados a hacer un cambio, ¿Sí? llamados a que estas empresas que vienen haciendo las cosas de cierta manera se muevan un poco hacia esas nuevas cosas que está necesitando el mercado. Y es muy curioso lo que decís, porque yo cuando estábamos hablando de este episodio solo estaba pensando en como en esa persona nueva que se contrató, y puede pasar que no hizo match con la cultura y el líder lo identificó rápido, pero Ajá. también está el caso cuando llega un nuevo líder y encuentra que las personas o cierta persona que está liderando cierto rol no cuenta con esas capacidades, esas habilidades que requiere ese rol, y que quizás que esa persona genere ese cambio en ella es complejo, porque ya lleva haciendo las cosas 20 años como las viene haciendo, y el mismo líder decide cambiar ciertos roles estratégicos para impulsar esos objetivos que tiene y esa visión para la que lo trajeron. Exactamente, es el caso pues, de George Marshall, ¿no? Siendo asignado secretario de Estado y llegando a tomar decisiones difíciles. Desde luego, pues es despedir rápido, tiene sus matices. O sea, despedir rápido es hacer la tarea. Entonces ya vamos a hablar de eso. Sí, porque entonces mantengamos eso ahí, porque es un buen ejemplo. O sea, hay líderes
que nos estancamos en nuestro puesto y nos vemos paralizados ante la toma de decisiones. Cuando llega un nuevo líder con una nueva perspectiva, entonces goza de una ventaja, pero también tiene un peligro y es, pues, despedir demasiado rápido. Entonces vamos a ver qué es esto de despedir rápido y despedir mejor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que es verdad, hermano. O sea, quizás, y hablemosle al oyente, o sea, quizás tal vez ahora mismo en este momento alguien de ustedes que nos está escuchando tenga a alguien en mente, ¿cierto? O sea, quizás hay alguien de tu equipo que te frustra, que estás sintiendo que no da la talla y estás pensando, esa persona no debería seguir aquí. Y eso es normal, sentir estas cosas. Uno como líder las intuye, las ve. Cuando las cosas no funcionan en nuestra mente, ¿cuál es el problema? Que empieza a buscar afuera. ¿Cierto? La culpa es de él, la culpa es de ella, la culpa es del equipo y se vuelve frustrante, pero buscamos hacia afuera en la mayoría de las ocasiones. Pero si de verdad queremos liderar bien, hay una dirección mucho más incómoda y que es mucho más transformadora y es mirar hacia adentro, ¿no es cierto? O sea, antes de despedir a alguien, hay una sola pregunta que tenemos que responder con una honestidad brutal y es: yo he hecho mi parte como líder. Si aquí no se trata de decir esa pregunta, de hacerla para decir algo bonito, aquí se trata de evaluarlo con rigor, o sea, con principio, con hechos. Atento a estas preguntas. ¿Fuiste claro desde el inicio con esta persona? ¿Le diste una claridad total? ¿Definiste los resultados esperados para esta persona, no solo las tareas? ¿Sí? ¿Marcaste los estándares con total claridad que esperabas de esta persona, de cualquier miembro de este equipo? ¿Le hiciste seguimiento para ayudarle a ganar a esta persona? ¿Le diste retroalimentación real? ¿O solamente asumiste que son cosas que ya la persona debería saber? ¿Será que cuando más esa persona lo necesitaba estuviste presente? ¿Será que observaste su trabajo con criterio o solamente cuando había errores? ¿Corregiste con respeto? O sea, en términos generales, intentaste elevar a esta persona que tienes en mente, personalmente, para que estuviera a la altura de lo que le habías dicho que ibas a esperar ella. Porque si no hiciste, entre otras cosas, todo eso, entonces no es momento todavía de despedir. Es momento de asumir una responsabilidad total. ¿Cierto, Fede? Como dicen los Navy SEALs, no hay malos equipos. Solo hay líderes que deben asumir total responsabilidad y liderar mejor a sus equipos. Y así es como se activa el principio de liderazgo de ponerse por encima. Si quieren saber un poco más sobre esto, es nuestro episodio número 4 en este podcast. Y es que no se trata de dar excusas, no se trata de echar culpas, se trata de no lavarse las manos, de reconocer que un mal desempeño le pertenece al líder, que un mal resultado del equipo le pertenece al líder. Y solamente cuando un líder acepta eso y ya hizo su parte, cuando dio claridad, dirección, oportunidad, seguimiento, corrección, entonces en ese momento sí, cuando un líder está por encima e hizo todo eso, puede despedir. Puede despedir a tiempo y bien. Y aquí hay un principio de liderazgo, Fede, ¿cierto? Que es un subprincipio del principio de formar equipo y es: contrata lento, despide rápido. ¿Y eso qué significa? Pues, hombre, contratar lento, sobre eso estuvimos hablando, no significa demorarse porque sí. Significa buscar carácter, no solo currículum. Significa evaluar con rigor, probar en el terreno, conocer de verdad a la persona. De hecho, para quienes deseen profundizar en cómo contratar mejor, pues pueden revisar el episodio 15 del podcast sobre contratar el carácter. Pero hoy no vamos a hablar sobre eso. En este episodio lo que importa no es lo que pasó antes. Hoy lo que importa es esto. ¿Qué significa despedir rápido y despedir bien? ¿Listo? Que como dijimos, no se trata de ser impulsivos. Despedir rápido no es algo emocional, es algo ético. Despedir rápido significa que una vez tenés claridad y evidencia, una vez ya hiciste tu parte como líder por encima, entonces ya no te demoras en lo que sabes que es necesario. Si no te pones a esperar 6 meses más por culpa, no le pasas el problema a otra persona, no justificas lo injustificable porque es que esto ya se habló muchas veces.
No, despedir rápido es actuar con respeto, sí, pero también con valentía, con decisión, ¿cierto? Es entender que a veces no actuar es más cruel con tu equipo que sigue pagando el precio, cruel con la persona que, como dijimos, sigue estancada, con la cultura que se va deteriorando en silencio. Despedir bien es hacerlo a tiempo, de frente, con dignidad y con una decisión clara. Y es que hasta aquí he cumplido entonces mi rol como líder y ahora lo voy a seguir cumpliendo con la responsabilidad de cuidar lo que importa, que es la misión, el equipo. Y cuando un líder entiende eso, Fede, y actúa, las cosas cambian. Todo cambia. No hay malos equipos, solo malos líderes. Ese es el principio. Pero démosle entonces la vuelta, Fede. Cuando un líder mejora, su equipo mejora. Y aquí no estamos hablando de cambios místicos ni de una transformación espontánea. Hablamos de lo que pasa cuando un líder asume su rol estando por encima, cuando deja de evadir, deja de postergar, cuando toma decisiones reales, aunque duelan, aunque incomoden, ¿cierto? Cuando un líder protege el estándar, no con discursos, sino con decisiones, el equipo lo percibe de inmediato. ¿Sí o qué? Porque es que no es lo mismo, Fede, estar en un equipo donde nadie rinde cuentas, donde el estándar está en el piso, que estar en uno excelente, donde todos saben que el estándar importa, donde el líder comunica, aclara, acompaña, corrige, pero también decide y sobre todo asume full responsabilidad. Y cuando llega el momento de dejar ir a alguien, el equipo no siente arbitrariedad y no siente miedo. El equipo, ¿qué siente? Siente que hubo claridad, siente que hubo coherencia, Fede, porque el líder lo dio todo. Sienten que el líder lo intentó todo por uno de ellos, por uno del equipo, y cada persona de ese equipo sabe entonces que si algún día les pasa a ellos, ese líder va a hacer lo mismo por ellos, lo va a dar todo, les va a ayudar a ganar. Y entonces todos ven que al final ese líder actuó con firmeza por el bien de todos, y eso es coherencia, eso es integridad, hermano. Y eso construye algo inmenso y es confianza en el liderazgo y compromiso dentro del equipo. ¿Sí? Porque cuando los estándares se protegen, Fede, algo pasa maravilloso también, y es que las personas también aprenden a proteger el estándar, ellas mismas, sin que el líder lo haga. Y ese es el verdadero impacto: despedir rápido y despedir bien. Total. Es que al mejorar el líder, mejora el equipo, mejora la cultura. Y esa, Fede, es una ventaja competitiva muy, muy difícil de imitar. George, y yo creo que muchas veces pasa que no se toman esas acciones o no se le da como la importancia de esas acciones, quizás también porque el líder no entiende muy bien su rol, que es lograr que la organización pues cumpla su misión, y no solo pues que la cumpla a como de lugar, sino también el cómo. Y como vos decías, no hay como un curso básico de liderazgo. Entonces el líder que llegó ahí porque era muy teso técnicamente en lo que hacía, muy hábil en la ejecución, y por eso se volvió relevante y trascendió a este rol, quizás no ha tenido esa introspección, no sé cómo llamarlo, hacia por qué él o qué es ser un buen líder y qué es llevar su equipo de un punto A a un punto B, inclusive hasta alejándose de lo que él hacía súper bien técnicamente. Siento que falta mucho ahí, pues falta como en todas esas carreras de desarrollo en las organizaciones, pues esa proyección ya existe, pero también ese acompañamiento a esas personas sobre el entendimiento total y esa conexión con el propósito también de la empresa. No, absolutamente, hermano. Es que ponete a pensar, Fede, desde el emprendimiento hasta las grandes corporaciones se vive algo que es muy similar. Entonces el emprendedor dice, pues yo quiero crear una empresa, ¿cierto? Entonces yo quiero crear una empresa porque yo cocino muy bien o yo hago tales cosas muy bien. Voy a montar un restaurante, voy a montar una firma de arquitectura, ¿cierto? Yo quiero cocinar, yo quiero diseñar. Pero de un momento a otro te encontrás con que necesitas un equipo de gente, pero nunca nadie te había dicho que es que parte del trabajo
sea, una de las funciones del trabajo que estabas eligiendo era liderar seres humanos, con todas sus complejidades, desde a quién elijo, cómo los desarrollo, cómo hago para ayudarles a ganar, para que ese equipo lleve a cabo una mucho mejor tarea de lo que yo llevaría a cabo, ¿no es cierto? Y eventualmente puede que alguien no encaje en el equipo. Y si no sé contratar de entrada, pues muy probablemente va a llegar más fácil a esa circunstancia y va a llegar a la situación en la que alguien no va a encajar dentro del equipo y, como decís, pues nadie nos prepara para esto. Por lo mismo pasa en las organizaciones grandes. Quizás haya muchas facilidades, hermano, o haya más programas de formación, pero no significa que esos procesos de formación sean realmente efectivos. Lo ascienden a uno. Uno era una persona que demostraba un desempeño, un alto desempeño técnico. Uno ejecutaba algo muy bien, pero ahora tiene que liderar. Y a menos que exista un excelente programa de formación que te enseñe una cantidad de habilidades de liderazgo, pero más aún que las habilidades, te genere un cambio de mentalidad en las cosas que tienen que cambiar para pasar de una función técnica a una función de liderazgo, esa persona va a seguir estancada en una mentalidad antigua y en prácticas antiguas que no aplican al mundo del liderazgo de un equipo de seres humanos. Ahí es donde se crean una cantidad de problemas, Fede. Entonces, no aprendemos a contratar, no aprendemos a desarrollar personas, no aprendemos a despedir mejor. Total, es que es como, yo creo que más que el curso es como esa hambre, ese deseo que tenga la persona de aprender sobre su rol, de asumir su rol. Y es que como cuando él estaba empezando le decían, hey, diseña esto y aprende esta herramienta para poderlo diseñar, así mismo cuando llega a este rol de liderazgo, él va a tener que aprender fundamentos, herramientas y demás cosas, pero eso solo nace, como decís, no hay malos equipos ahí. Hay malos, y no es que llegar allá es ya llegar con aprendizajes de liderazgo chuleados, no, para eso está también este podcast. Venga, aprenda conceptos y aprenda un montón de cosas que le van a enseñar a, eventualmente, en este caso, si le va a tocar despedir, primero pregúntese si usted ya tuvo esas conversaciones necesarias, si usted ya puso bien el estándar, si usted ya hizo todo lo que un líder debería hacer antes de tomar una decisión para no fragmentar al equipo, no fragmentar la cultura o para potenciarla en su vez. Absolutamente, hermano. Entonces, pero es que imagínate entonces un vendedor. Es un vendedor estrella. Su líder lo ve y dice, esta es una persona que hay que ascender, vamos a ascenderlo, vamos a ponerlo a liderar al equipo comercial. Ese vendedor jamás había contratado a nadie, ¿cierto? Su oficio era vender, ama su oficio, vender. De un momento a otro tiene que tener conversaciones difíciles con su gente porque hay cosas que no funcionan. Tiene que darle dirección a su gente, retroalimentación. Tiene que ayudar a su gente a ser mejores como equipo, como profesionales. De un momento a otro algo no funciona y esta persona no debería estar en el equipo, pero yo no sé pues muy bien qué hacer porque además mi personalidad de pronto entonces es una personalidad que no es tan conflictiva, que no quiere hacer esto. Pero entonces ahí estamos viendo todo lo que estamos hablando y es en qué momento al vos ascender a un líder, al vos darle la posición a un líder, esa persona llega aprendida a su cargo. En ningún momento. Y a menos que esa persona haya tenido la oportunidad de ver a su jefe anterior haciendo todas estas cosas muy bien, pues esa persona va a estar, digamos que va a tener muchos vacíos, no solo de habilidades, sino de aquellas cosas que debería valorar en su nuevo puesto. Ahora antes valoraba su ejecución de ventas. En este momento tiene que valorar cosas como a quién traigo al equipo, porque a quién traigo al equipo va a definir una cantidad de cosas de la cultura de un equipo, del desempeño de un equipo, de los resultados. Pero también tengo que valorar cosas como la protección de la cultura, la protección de mi equipo, de la misión, tomando decisiones difíciles como sacar a alguien del equipo que puede dañar todo eso. Y tengo que aprender a valorar que ya parte importante de mi tiempo debe destinarse a los seres humanos que yo tengo a cargo.
Y todos esos cambios, a menos que vos hayas observado a un jefe que te enseñó todas esas cosas con el ejemplo, pues llegás y no lo tenés. Pero nosotros esperamos que si ascendemos a alguien, esa persona llegue aprendida. Automáticamente es como si te haciendo y algo en vos debería cambiar en tu mentalidad y en las acciones que vas a llevar a cabo y no, vos deberías saber liderar automáticamente. Y así no funciona. Y así no funciona tampoco en esta decisión tan difícil que es la decisión de despedir, que no se puede evitar. Y la única respuesta que podemos tratar de buscar es cómo podemos despedir mejor cuando llegue el momento, porque en algún momento va a llegar esta decisión. Total, total. Así que, Fede, dale. No, que me acordé aquí de un ejemplo de la importancia de despedir y pasó en una de las grandes empresas acá colombianas, Ecopetrol. Lo escuché en un podcast hace poco y el presidente en ese entonces encontró una persona que afectaba la cultura, que tenía procesos dudosos, no tenía pruebas, ni siquiera tenía pruebas, pero sí había un ambiente alrededor de esa persona muy negativo y él decidió despedirlo con todo lo que implicaba pues el despido y el argumento era es que yo no puedo dejar que la cultura siga siendo así y esta es una señal para que ese tipo de cosas que pasaban por él estar acá no van a seguir pasando. Excelente, sí, hermano, el líder es guardián de la cultura. Y es interesante porque pues, hay empresas que han aprendido esto y están formando a sus líderes para que tomen mejores decisiones. De eso se trata este episodio, hermano. O sea, es darle, ojalá, un cambio de chip para los líderes que necesitamos enfrentar mejor este momento de despedir rápido, que no es fácil, y hacerlo bien. Y no sé, Fede, si tenés alguna reflexión final, y yo creo que ya estamos en la recta, para que vayamos cerrando. Y para mí la reflexión es que también como líder, que muy probablemente pase, que le pase más a los líderes que están tomando sus roles nuevos en liderazgo, es quizás el no sentirse suficientes o el haber estado tan ligados a su rol anterior, puede que no les abra ese espectro a las nuevas responsabilidades que tiene el rol actual, que es poder guiar a su equipo y llevarlo de un punto A a un punto B y tomar decisiones que quizás no sean las más fáciles para él como persona, sino que son las mejores para la empresa. Entonces, como animar a esos líderes también a surfear esa ola con todas estas herramientas que conversamos acá. Es un buen mensaje, Fede, para que los oyentes se queden con ese mensaje. Así es, y hagamos la reflexión final de siempre, Fede. Entonces, despedir nunca va a ser fácil. Tal vez nunca debería serlo. Importante eso, Fede, porque cuando un líder tiene corazón, despedir siempre va a doler un poco. Pero liderar no es evitar el dolor. Es hacer lo correcto incluso cuando duele. Y eso sí, cuando uno ha hecho lo que debía, cuando comunicó, guió, acompañó, la decisión se vuelve más clara. Y la acción, aunque difícil, se vuelve más humana. En cambio, lo más duro no es despedir. Lo más duro es saber en el fondo que uno no hizo su parte, que solo señaló hacia afuera, que sostuvo por miedo o que dejó que el equipo pagara el precio del silencio. Por eso, este episodio no es una invitación a despedir más, es una invitación a liderar mejor. Muy distinto, Fede, ¿no? A contratar con más criterio, a sostener estándares más altos y cuando sea necesario a tomar decisiones con firmeza, respeto y conciencia. Si lo haces así, despedir no será más fácil, pero será más justo, será más claro y más transformado. Lo entendía George C. Marshall cuando tomó decisiones duras que cambiaron el rumbo de la guerra. No lo hacía con rabia, lo hacía con claridad y con un compromiso total con la misión y con su gente. Nosotros también podemos hacerlo por la misión, por el legado, para convertirnos en los líderes que nuestro equipo merece. Y con eso, Fede, cerramos, hermano, el episodio de hoy. Buenísimo. Muchas gracias.
a vos y a todos los que nos escuchan, gracias. Y a todo el mundo, por favor, suscríbanse si este podcast es útil, si les ha agregado valor, compártanlo también con otras personas. Si tienen preguntas, historias, inquietudes, contáctenos al correo que está en la descripción del podcast. Una vez más, mil gracias, hermano. Y recuerden a todos, lideren el camino. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao. One giant leap for mankind.